Si tienes estos síntomas, puede ser el inicio de cáncer de estómago y no lo sabes. Es importante conocer a tiempo cuáles son los principales síntomas. Esto puede salvar tu vida y la de muchas otras personas. Hoy aprenderás todos los detalles de esta terrible enfermedad. Si decides invertir un poco de tiempo en ver este video completo, te aseguro que esto cambiará tu vida. Y quizás también podría salvar la vida de otros cuando sepas de esta información. Además te daré algunos consejos y un remedio especial para esto. Así que no te lo pierdas. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Empecemos con esta pregunta. ¿Sabes tú cuáles son las causas del cáncer de estómago? Pues te lo comento. No se sabe con certeza qué causa el cáncer de estómago. Puede ser por una dieta rica en sal, alimentos ahumados y en conserva, y el desarrollo de cáncer gástrico. En general, el cáncer de estómago comienza cuando se produce un error en el ADN de la célula. Esta mutación hace que la célula crezca y se multiplique rápidamente. Las células cancerígenas acumuladas forman lo que llamamos un tumor, que podría ser benigno y maligno, pudiendo invadir otras partes del cuerpo también, extendiéndose por todo el organismo. Dime en los comentarios si conoces a alguna persona o pariente que haya padecido de esta terrible enfermedad. Tienes que saber cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad. A continuación te los nombramos. Toma nota. Por alimentarse con una dieta rica en alimentos salados, ahumados y en conserva. Por tener una dieta pobre en frutas y verduras. Al comer alimentos contaminados. Al tener antecedentes familiares de cáncer de estómago. Por tener una infección por Helicobacter pylori. Al sufrir una inflamación de estómago a largo plazo. Por tener la anemia perniciosa y por ser fumador. ¿Has escuchado relatos de personas que sufrían de cáncer, pero que se los detectaron a tiempo y salvaron sus vidas? Pero, ¿cuáles son los síntomas que si los detectas a tiempo podrían salvar tu vida o la de tus seres queridos o conocidos? Algunos de los signos de esta enfermedad, en realidad, se pueden confundir con otras enfermedades gástricas, como lo es la gastritis y otros problemas. Estos son los principales síntomas del cáncer de estómago que es importante conocerlos. Número 1. Indigestión y acidez estomacal. Se sufre de acidez o agruras o indigestión con mucha frecuencia. Número 2. Dolor o malestar estomacal. Hay un malestar impreciso en el abdomen, justo encima del ombligo. Número 3. Náuseas y vómitos. Especialmente poco tiempo después de haber comido. Número 4. Diarrea o constipación. Cualquiera de los dos puede llegar a ser un síntoma si antes no existían en los hábitos de evacuación de la persona. Número 5. Hinchazón del estómago luego de comer. Hinchazón o acumulación de líquido en el abdomen después de comer. Número 6. Pérdida del apetito. De forma continua y sin explicación. Número 7. Sensación de que la comida se queda atorada en la garganta. Sucede mientras se come, como si los alimentos no pasaran fácilmente.
Número 8. Dolor abdominal. Además de las molestias en el estómago y la hinchazón abdominal, puede aparecer dolor en esta zona. Número 9. Sensación de hastío después de comer poca cantidad. Existe una sensación de hastío y estómago lleno después de comer una cantidad muy pequeña de alimentos. Número 10. Vómito con o sin sangre, de forma frecuente y sin causa aparente. Número 11. Anemia. La anemia puede ser un síntoma de cáncer de estómago por sangrado interno. Número 12. Síntomas de cáncer de estómago avanzado. Debilidad y fatiga. Vómito con sangre o sangre en la materia fecal. Pérdida de peso inexplicable. Si usted ha sentido signos y síntomas o algún ser querido o familiar que puedan estar relacionados con el cáncer de estómago, haga una consulta de inmediato con su médico. Él mismo investigará las causas más comunes de estos signos y síntomas y podría orientarlo adecuadamente. Pero el cáncer de estómago tiene cura. El resultado del tratamiento varía. La profundidad en la cual el tumor invade la pared del estómago y las ocasiones en que los nódulos linfáticos están involucrados cuando el paciente es diagnosticado influyen en las posibilidades de curación. Cuando el tumor se ha diseminado fuera del estómago y ya está esparcido por el cuerpo, la curación es menos probable y el tratamiento se dirige a la mejora de los síntomas. ¿Cómo prevenirlo? Como no se está claro qué causa el cáncer de estómago, todavía no se sabe una única manera de prevenir, pero usted puede tomar medidas para reducir el riesgo de esta enfermedad, haciendo pequeños cambios en su vida cotidiana, como por ejemplo, comer más frutas y verduras, reducir la cantidad de alimentos salados, enlatados y ahumados en su dieta, y si eres fumador, deja de fumar. Además, también puedes preparar este remedio casero para ir tratando los síntomas en caso de presentarlos. Es muy sencillo y fácil de preparar. Para su uso correcto, hay que disolver una cucharadita de bicarbonato de sodio en un vaso de agua y esperar hasta que la efervescencia desaparezca para beberlo. No exceda de los 2 vasos al día. Precauciones previas a la utilización. No se debe tomar durante más de una semana. Su uso prolongado puede provocar alcalosis sistémica, explican las farmacéuticas. No ingerir con leche ni otros productos lácteos. Se debe esperar 1 hora después de las comidas antes de su consumo, puesto que según explican los profesionales, puede causar un aumento en la producción de gas carbónico, que daría lugar a una distensión gástrica. En caso de estar tomando algún otro medicamento, no se debe ingerir bicarbonato de sodio sin consultarlo previamente con su médico o farmacéutico. Efectos secundarios del bicarbonato de sodio. Los efectos secundarios del bicarbonato ocurren de 30 a 60 minutos después de su ingesta. Es frecuente sentir náuseas y distensión abdominal. No debe ser utilizado por mujeres embarazadas porque puede causar retención de líquidos. Tampoco durante la lactancia materna. Si tienes estos síntomas, puede ser inicio de cáncer y no lo sabes. Cuidado. Un video que también te puede interesar es este. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido que estaremos publicando todos los días. Nos vemos en una nueva edición de Remedios Fácil 24.